Bueno, mis amigos, muy buenas tardes a todos. Shalom Ubrajá, qué bueno que podamos dedicar tiempos fijos para el estudio de la Torah Kedushá. Baruch Hashem, seguimos estudiando acerca de Gesed, de hacer bondad, de cómo conducirnos en las finanzas, de cómo ser gente con la gente. Baruch Hashem, hoy vamos a cambiar. Primero vamos a hablar del Mishneh Torah, de una condición que quizá a muchos les esté ocurriendo y que justamente puede ser una de las consecuencias de por qué no haya buenas finanzas en la casa. Y es justamente cómo nosotros nos dedicamos por las fiestas de Hashem, cómo nos dedicamos al Shabbat Kodesh, cómo nos dedicamos Baruch Hashem, Yom Tov, cómo nos dedicamos Baruch Hashem, Shalosh Regalim, qué hacemos en Pesach, Shavuot y Sukkot. Sabemos, por ejemplo, como está escrito en el libro de Zeharia, la persona o el pueblo que no subiera a Jerusalén, o que no subirá porque está en futuro, sobre esa nación no habrá agua. En la festividad de Sukkot se decreta la lluvia, Geshamim, todo lo que es Geshimut. Geshimut son todos los bienes físicos, terrenales, esas bendiciones físicas que vienen justamente a la persona en forma del sustento. ¿Por qué no hay a veces el sustento? También es por cómo nos dedicamos a la Torah Kedushá, cómo nos dedicamos a las festividades, a los tiempos señalados, a los moadim, qué estamos haciendo para trabajar, para darle kabod a Hashem en estos tiempos. Y sin duda alguna corremos por Shabbat Kodesh. Hay una expresión que decimos en el Hadudi, que es este cántico con el que empezamos Shabbat, y qué bonito, ahorita justamente antes de empezar la drashá, algunos de ustedes tenían el micrófono prendido con algo, una ambientación, un poco de música para alegrar el alma, para alegrar la Neshama, Baruch Hashem. Y parte de este coro que recitamos cada Shabbat y Shabbat, justamente es Shabbat Ki Mekor HaBerajá. El Shabbat es la fuente de toda bendición. Seguro que también nos esforzamos mucho en Yom Tov, nos esforzamos mucho en Shalosh Regalim, pero hay algo que a veces se nos escapa esforzarnos, y es en Rosh Hodesh. Rosh Hodesh traduce cabeza de mes, traduce el inicio de un nuevo mes. Nos dicen justamente Jajamín, como es el comienzo, es el final, y no tenemos presente a veces comenzar el mes de la mejor manera física, de la mejor manera espiritual. Entonces vamos a dar unos apuntes de cómo comenzar el mes de una manera física y también de una manera espiritual, para que la persona goce también de que Shamim, Tobim, de buenas lluvias para la persona, que esas lluvias no hagan estragos en su vida, que la bendición que está esperando de los cielos venga sin ningún tipo de obstáculo alguno, y cómo también pueda la persona empezar el mes espiritualmente para obtener Ruhaniut, para elevar su espiritualidad en el mes. Vamos a ver una ley de Rambam, luego vamos a dar estos consejos, qué hacemos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito qué se hace en el nuevo mes, tanto de forma física como de forma espiritual, para que lo tengamos presente. Baruch Hashem, ya nosotros estamos entrando al sexto día de Tammuz, ya hace 5 días empezamos el nuevo mes de Tammuz, pero no estamos ajenos, Baruch Hashem, a cada día recordar la Salahot, a cada día poder recordar cómo hacer mejor las cosas. Sin duda alguna eso traerá provecho, traerá anahá, traerá alegría sobre todos nosotros, y seguro que cuando empiece el nuevo mes va a ser mucho mejor también. ¿Listo? Antes de comenzar, recordar un detalle maravilloso que aprendimos. Justamente algo hermoso pasó el 5 de Tammuz, dicen nuestros sabios hoy en la historia judía. El 5 de Tammuz fue la revelación que tuvo el profeta Yehezkel de la Merkabah divina, de la carroza divina. Sí, está consignado por nuestros sabios, así se pasó en la Mesorá, en la tradición, que un día como el que acaba de pasar, hubo Jasón y Yehezkel, fue la visión de Yehezkel,
de la carroza, de la Merkabah. Entonces, que todos, cada uno de nosotros, vamos a tener una visión de Hashem Yitbaraj, podamos tener una mejor apego a Hashem y no a justamente a cosas de este mundo físicas, podemos cada día más crecer lejay, conocimiento de Hashem. Muy bien, está escrito en el Jod Kiddush HaJodesh, en el Jod de santificación de la luna, recordemos que se puede denominar como Berkada Levaná o Kiddushea Levaná, Kiddusha Levaná, santificar la luna, en el Perach Rishon, nos dice así, Hodshea Shana Hem Hodshea Levaná, cuando nosotros los meses, todos los meses del año, son meses lebanos, son meses lunares, Beashanim, She'anu, Mechashevin, en Sheneahama. Pero los años los contamos conforme al cálculo solar. El año solar excede al lunar en cerca de 11 días, así que al juntarse de resueltas este suplemento, unos 30 días, poco más, poco menos aproximadamente, se agrega un mes y se hace que este año tenga 13 meses. Es el llamado año intercalado. Un año no puede tener 13 meses. Es llamado año intercalado. Un año no puede tener, perdón, el año que tenga 13 meses es el año intercalado y un año no puede tener 12 meses y tantos días. Pues está escrito a Jodesh Hashanah, los meses del año, implicando que el año se cuenta en meses y no en días. Todos los meses la luna se oculta y no es visible durante 2 días, poco más o poco menos. Cerca, la luna se oculta y no es visible durante 2 días, poco más o menos, cerca de un día antes de su conjunción con el Sol al final del mes anterior y cerca de un día después de su conjunción con el Sol, al cabo del cual se le vuelve a ver en el oeste al anochecer. La noche es en que vuelve a ser visible en el oeste tras haberse ocultado, si es el comienzo del mes, y desde allí se cuentan 29 días. Si la luna vuelve a hacerse visible en la 30ª noche, el 30º día será el primero del nuevo mes, si no, el 30º día pertenecerá aún al mes anterior y el día siguiente será el primero del nuevo mes. Ya no hace falta ver la luna en la noche 31ª, pues sea visible o no, no hay mes lunar que exceda de los 30 días. Si la luna se hace visible en la 30ª noche, el mes anterior habrá tenido 29 días y se lo llama mes efectivo. Si no se hace visible, el mes anterior habrá tenido 30 días y se le denomina mes intercalado o milui, pleno. La observación de la luna no se le confía a cualquiera, como dice el caso de Shabbat regular, en que cada cual cuenta 6 días y hace el Shabbat el séptimo. Es asunto que se confía al tribunal único llamado a santificar y fijar un día como el primero del mes. Ese día será denominado Rosh Hodesh, como está escrito a Hodesh Haselahem. Ese será para ustedes el mes, dice Edut se teye mesorah lahem, y será establecido conforme a la mesorah. Hoy Baruch Hashem, nuestros calendarios que están establecidos ya desde Gilel, Azaken, Gilel segundo, también ya están hechos todos los cálculos para que sepamos cuándo cae un nuevo mes. En la antigüedad teníamos que valernos de testigos que pudieran ver, como nos está diciendo Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, Sejutota Ganaleno, cómo era que se divisaba y conforme a cómo era que se divisaba, podíamos declarar o no que habíamos entrado en un nuevo mes. ¿Por qué el cálculo de los nuevos meses es importante? Porque justamente el saber cuándo va a ser un nuevo mes nos distingue en los cielos y nos señala cuándo es que caerán las fiestas, dado que justamente todas las Moadim, todas las fiestas, los Yamim Tovim, se nos dicen que las fiestas son, por ejemplo, el 15 del mes, el día 10 del mes, el día 21 del mes. Siempre se nos habla acerca con respecto a el cómputo de los meses. Teniendo el cómputo de los meses, tendremos el cómputo de los Moadim. ¿Qué es Moed? Moed viene una palabra hermosísima que significa cita, un encuentro. Es como hacer un meeting con Hashem. Entonces, cuán importante es que podamos
no solo saber cuándo es Rosh Hodesh, sino también calcular los meses de la forma adecuada, celebrar Hodesh, cada inicio de mes de la mejor manera, de la manera apropiada, para que justamente podamos garantizar la bendición, el sustento, la alegría, justamente cada mes y mes de cada festividad y festividad. Continuamos con Rambam. Dice, Beidin מחשבים בחשבונו כדרך שמחשבים תניגוס שיודע מעקודות הכוכבים ומעליהם בהקוראים ומדקדקים עד שידוע אם אפשר שירח הירח בזמנו. Los miembros del tribunal debían calcular mediante cómputos, tal como lo hacen los astrólogos, que conocen los lugares de las estrellas y sus cursos, y deben investigar, ser rigurosos hasta saber si puede ser que la luna se haga visible en su periodo normal, que es la 30ª noche, o si es imposible, si han de averiguado que es posible que aparezca y permanezca a la espera de testigos durante todo el día, el 30º día. Y aquí lo interesante, ¿cómo se hacía antes? Porque hoy en día tenemos cálculos, tenemos calculadoras, tenemos aplicaciones, tenemos almanaques, ya sabemos cuándo va a ser Rosh Hodesh, pero antes se hacía de la siguiente manera. Se presentaban testigos y los miembros del tribunal, tras interrogarlos, investigarlos conforme a la Torá, confirmaban sus palabras y santificaban el 30º día como el primero del nuevo mes. Si no obstante no apareció la luna y no se presentaron testigos, se completa un mes de 30 días, que sería mes intercalado. Ahora, si han averiguado por cálculo que es imposible que aparezca, no permanecen a la espera de testigos en el 30º día. Si se presentan testigos, saben con certeza que son testigos falsos, son edim, son memim, son testigos conspiradores, que les pareció ver la luna entre las nubes, pero que realmente no era la luna. Realmente el tema de santificar los meses fue la primera mitzvah que se nos dio como pueblo en conjunto. Ya se había dado varias mitzvot a Am Israel, por ejemplo, la primera mitzvah conforme al Bala Turim, el Sefer HaChinuch nos dice crecer y ser fructíferos, la primera mitzvah. Pero como individuo, y seguro que Hashem Yitbaraj dio mandamientos a cada hombre justo en cada época determinada, pero como pueblo, como nación, la primera que tenemos la de santificar los meses, ¿sí? De poder hacer Kiddushé Alevaná. Para hacer Kiddushé Alevaná, para santificar a Hashem, bendecir a Hashem por la luna, Baruch Hashem, a Kadosh Baruch Hu entregó esa mitzvah a todo Am Israel como un solo pueblo, entregó esta preciosa mitzvah. Sin embargo, hoy por hoy tenemos muchos detalles que hablar y saber que tenemos que corregir muchas cosas. En resumen, generalmente lo que se hace de Rosh Hodesh en muchos lugares es tal vez recordar que la tefilá cambia un poquito, que hacemos, por ejemplo, el Shabbat anterior de Rosh Hodesh, se conoce como Shabbat Mevarchim, hacemos una bendición pública del mes que va a entrar, y luego justamente el día que cae Rosh Hodesh, el día anterior, no hacemos Bidui ni Tahanun, el mismo día de Rosh Hodesh no hacemos Bidui ni Tahanun, se intercala en la tefilá tanto en Arbit como en Shacharit, Mijaya, Aleve Yabó, y en Shacharit hacemos la tefilá del Halel, cantamos el Halel, Hatzig Halel o Halel con diluj, salteado, y en muchos lugares solo se acostumbran a hacer estas cosas, pero no hay una preparación como debería ser espiritual y material, Besrat Hashem, dando esa importancia justamente al mes, al comienzo de los meses. Y es importante hacer esa preparación. Hay una preparación física y hay una preparación espiritual. Dentro de la preparación física, nuestros sabios nos recomiendan, por ejemplo, que la persona haga una seudá a minim. El día que va a caer Rosh Hodesh, que la persona se pueda sentar junto con su familia y de diversos productos y frutos de la tierra y de los árboles, haga bendiciones el primer día del mes, porque al hacer bendiciones el primer día del mes, justamente estará cultivando las bendiciones que necesita esa persona
a lo largo de todo el mes. Y esa es una preparación a veces que nos falta. Rosh Hodesh también es una festividad que sobre todo se dio a Bet Jacob, a la casa de Jacob. ¿Quiénes son Bet Jacob? Nuestras damas, las mujeres. Y hay veces que en muchos lugares, por diferentes temas, la mujer sigue trabajando aún en víspera de Rosh Hodesh. La mujer debería descansar un poco, cesar sus actividades laborales y deleitarse en ese día. De por sí nuestros sabios dicen que Rosh Hodesh es más un premio para las mujeres para los hombres. Entonces es importante que justamente se tenga a bien hacer una ciudad minim, hacer una ciudad, descansar, no trabajar justamente en el inicio. Las damas encienden velas, en algunas costumbres, en otras no, pero ante todos, tanto Ashkenazim como Sefaradim, sabemos que se hace sin berajá. No hacemos berajá por las velas que se encienden en Rosh Hodesh, pero de todas maneras esto le da una atmósfera de paz, de tranquilidad, le da una atmósfera a ese Rosh Hodesh que estamos celebrando de espiritualidad, de incremento de espiritualidad. Entonces es una muy buena costumbre de encender muchas velas en el inicio del mes. Otra de las cosas que hacemos cuando nos preparamos para Rosh Hodesh es justamente afeitarnos. Es una preparación física que tiene unas connotaciones profundas dentro de la espiritualidad muy importantes, o cortarnos el cabello. Dijeron Jajamín también que el mismo día de Rosh Hodesh no se permite cortar el cabello, pero antes de Rosh Hodesh es bueno, antes de Rosh Hodesh es bueno que la persona se pueda ir a afeitarse, pueda cortarse el cabello, Hashem, que pueda tener también otra preparación física, que ese día pueda tener halut para poder decir Birkat Amazon, pues que en Birkat Amazon también hay unos añadidos especiales de Rosh Hodesh y eso también ayuda a aumentar la veraja. Entonces nos estamos dando cuenta que a veces faltan ciertos detalles en Rosh Hodesh y después nos estamos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué este mes nos está yendo mal? ¿Por qué no alcanzamos económicamente todos los retos, todos los objetivos que nos trazamos, tal vez en la empresa, a nivel familiar? ¿Qué es lo que nos está pasando a veces? Y de pronto es porque comenzamos mal el mes, porque no nos detenemos un momento para iniciar el mes con bendiciones, para iniciar el mes como aconsejan los sabios. No le damos a veces la importancia justamente al Rosh Hodesh. Algunos meses tienen 2 días de Rosh Hodesh, otros solo tienen uno. El Mulad, el día como tal, que sabemos que nace la luna, para entenderlo de alguna manera, siempre, cada mes es uno. Y en las sinagogas se acostumbra a decir cuándo es el día que cae exactamente el Mulad. La persona que está, Baruch Hashem, pendiente de contar los tiempos de Hashem, de poder asegurar hacer algo especial para cada mes y mes, Baruch Hashem vendrá verajabilidad en su vida sin ninguna restricción. ¿Por qué? Porque se ha dedicado tanto de forma espiritual y física a poder hacer de la mejor manera, prepararse para cada mes y mes. Ahora, preparaciones espirituales hay un montón. Cada vez nosotros debemos intentar mirar con antelación cuál es el nombre del mes, por qué el mes se llama de esta manera, cuál es el trabajo espiritual o las fiestas que vamos a hacer en ese mes. Y el Shulchan Aruch nos enseña que una persona debe estudiar hasta 30 días antes las celebraciones que están por venir o los sucesos o momentos a recordar o a celebrar. Hay que estudiarlos para Baruch Hashem, que la persona pueda llegar a tener conciencia de qué es lo que está haciendo y no solo la conciencia, sino que también pueda celebrar aquello que va a celebrar en el mes de la mejor manera. Entonces, es importante que la persona aprenda más del mes, cuál es la corrección que la persona tiene que hacer en el mes y también justamente qué festividades, qué celebraciones, qué días hay que observar en este nuevo mes pueda entrar. Es muy bueno también, Baruch Hashem, entendiendo que los tiempos siempre son cíclicos en Am Israel. Esa energía está para todos nosotros nuevamente, tanto aquellas cosas positivas que han ocurrido en momentos anteriores como aquellas que han sido no tan buenas. Es importante saber
cuál es esa fuerza que trae el mes y los días propios del mes para recordar un día como hoy en la historia judía que ocurrió y saber que hay esa fuerza justamente en el mes para que pueda dar esa fuerza positiva o no tan positiva, como en el hecho también, por ejemplo, del siguiente mes, estaremos también recordando en el mes de Menahem Av, justamente Tisha B'Av, que tiene una fuerza trascendental que podemos partir del punto más bajo al que haya caído la nación de Am Israel, tal vez al punto más alto, como enseñan nuestros Jajamim, que quizás puedan hacer Mashiach Tzidkenu, que puedan hacer y venir la salvación en medio, en un cerrar y abrir de ojos. Entonces, es importante averiguar más del mes, estudiar más del mes, que tal vez en la ciudad Minim también se hable del mes, de las festividades que se tienen que guardar, de los días señalados también que hay que revisar. A veces son ayunos, a veces son días, por ejemplo, de alegría también para Israel, a veces son días festivos, pero es importante tener ese conocimiento, que la persona sepa en qué mes está y qué cambios espirituales tiene que hacer. La palabra Hodesh, de la que viene mes, también viene la palabra Hidush, que es renovarse. Entonces, el propósito, Baruch Hashem, de cada mes y mes, es que podamos renovarnos. Hay una preparación espiritual muy linda que trae Rabbi Moshe Cordovero, el autor del Tomer de Borá, y dice que antes de cada mes es bueno ayunar. El día previo, antes de Rosh Chodesh, es muy bueno ayunar. Es muy bueno, la persona puede hacer un Tani Dibur, que pueda hacer, leer los 150 Teilim. Todo eso le ayuda a la persona, a la Neshama, a tener una buena preparación espiritual y un buen Heshbot Nefesh, un buen examen de conciencia de qué es lo que tiene que trabajar la persona para, Baruch Hashem, en ese mes tener frutos, en ese mes tener bendición, abundancia, porque ya dejaron nuestros sabios, la persona que está pegada a Hashem, que está pegada al tema espiritual, seguro que también lo va a ver en un reflejo material. Y justamente como veces hacemos más fuerza a Shabbat, a Yamim Tobim, a las fiestas, a los regalim, pero no tenemos en cuenta los Rosh Hodesh. Es bueno, hoy del Mishneh Torah aprendimos un poco más a la Hod, difíciles del nuevo mes, de cómo se calculaba antes el nuevo mes, de los testigos, pero también de cómo celebrar el mes. Ahora, siempre en el día tenemos tiempo para hablar de finanzas, de los negocios, del trabajo. Tenemos el tiempo, Baruch Hashem, para hablar de los asuntos de la casa. Nos ponemos muy materiales. Y ahora llegamos al capítulo 15 de A Todo Dar de Jajam Amram, donde nos dice, también tenemos que ponernos espirituales, tenemos que ponernos celestiales. Dice así Jajam Amram, hasta ahora motivamos a cumplir el precepto de dar gesed y bondad basados en la lógica, en el beneficio monetario y los beneficios terrenales y celestiales. Pero nuestros sabios nos dijeron que en todas las cosas que hagamos en la vida hay dos niveles. Uno se llama Shelol Lishma, que no es en aras del cielo, y otro que es Lishma, que es Leshem Hashem, en el nombre de Hashem. Obviamente no podemos llegar al segundo nivel sin antes pasar por el primero. Por eso Jajamín dijeron, Masejet Pesajim, página 50, Mitor Shelo Lishma, va Lishma, lo que empezó como algo que no fue Lishma, que no fue en aras del cielo, terminará siendo en aras del cielo. Y podemos traer muchos ejemplos. Por ejemplo, el matrimonio, donde tal vez al principio no estaban tan convencidos o no estaban tan enamorados, o lo hicieron con otras causas, con el paso del tiempo, ese matrimonio será en aras del cielo. O por ejemplo, una tarea, tal vez una persona empieza a estudiar para la Rabbanut, para sus estudios de Torah, y no lo hace en aras del cielo. Pero a medida que va estudiando y va estudiando y va estudiando, cada vez va teniendo mayor temor de Hashem y seguro terminará haciéndolo de Shem Shamayim. Hay cuerpo y hay alma. El cuerpo para hacer las cosas divinas necesita ver pago terrenal. Para motivarse en este mundo necesita que se le dé algo de este mundo. Necesita ver beneficios o explicaciones que le convenzan, que le respondan a la pregunta, ¿por qué tengo que perder mi calma, mi tranquilidad, mi dinero, dar de lo mío, sacrificar mi tiempo, ayudarle a otro, cuando el beneficio
no lo puedo ver. Cuando todos los beneficios anteriormente mencionados dejan de ser un obstáculo por así permitir al alma expresarse y hacer las cosas como a él le gusta sin interés, a pensar en el pago, simplemente imitar a Hashem con su bondad, ya que al fin y al cabo nuestra alma es una chispa divina que Dios Baruj Hu insufló en cada uno de nosotros. Como mencionamos al principio del libro, todo el motivo de la creación es para que Hashem ejerza su título de Tov. Hashem es bueno. Y por lógica quisieron ya que querían asemejarse al Creador y además de haber pedido venir al mundo para trabajar y ganarse el pan con esfuerzo, quisieron también ser buenos, ¿sí? Como el Creador y ejercer ese punto honorífico todo, dando a los demás. Al alma, en verdad, no le importa si por consecuencia de sus actos recibe honores, aplausos, placas o elogios. Ella solo quiere desarrollar su punto interno de bondad, y por eso el alma, por el contrario, cuando menos placeres terrenales recibe, más pura la acción y más se asemeja al Creador que está dando siempre, constantemente, aunque no reciba la gratitud por parte de nosotros. Para sentir la gran diferencia entre hacerlo con el cuerpo y hacerlo con el alma, aprendemos la diferencia entre alegría y satisfacción. Alegría significa hacer algo y sentirse bien incluso sonriendo, riendo y disfrutando, pero no necesariamente con la sensación de plenitud. Por ejemplo, una persona que durante 10 horas escucha un comediante o está en una reunión de amigos platicando y riendo, puede ser que se levante la mesa con dolor de costillas de tanto reír, pero no necesariamente hizo algo que le deje huella en el alma. Hoy la invitación es que miremos qué podemos hacer desde el gesto de la bondad de la Sedacá para que deje una huella en el alma. ¿Hay algún comentario, pregunta o inquietud? Sí, Vale, Juan, de hecho, yo, buenas tardes, quería hacer una consulta. claro que sí. De hecho, es algo que me preguntaron a mí y para serle honesto no supe qué responder. Si bien es cierto que antes de ser buen yehudí somos buenos seres humanos, o sea, tenemos que procurar ser buenos seres humanos, me preguntaron que si hago gestos con un goy, ¿se considera como que hago ser acá? No, no. Desde acá es un término que dejamos únicamente para Am Israel. La tzedakah es algo que haces con tu pueblo, es algo que haces, por ejemplo, con yeshivot, batea midrashot, cuando mandas eso que quieres mandar o destinar para Jerusalén, eso es contenido como tzedakah. Esto es muy importante. Y no quiere decir que sea malo o que, ¿cómo así? Que se da caso solo con el judío o con el pueblo de Israel y que entonces no es contado cuando ayudamos a un goy. Sí es contado cuando ayudamos a un goy, pero eso se cuenta como gesed, como bondad, ¿sí? Como que, ¿verdad? Abraham Entonces, Avinu nos enseñó acciones que representan Gemilut Hasidim. Por ejemplo, enterrar a los muertos es Gemilut Hasidim y eso es mucho más alto que la Sedaka. Entonces, no quiere decir que estén en estaturas, que el Gesed sea más bajito que Sedaka o que solo porque lo damos a Israel la Sedaka. No, de hecho, es más alto el nivel a veces de enterrar a una persona porque la persona no tiene cómo agradecértelo. También, por ejemplo, visitar al enfermo, eso es Gemilut Hasidim, y eso se puede hacer con cualquier persona, siendo judío o no judío. ¿Listo? Ayudar, Baruch Hashem, personas a que vengan a la libertad, los Hatufim que aún estamos esperando, los secuestrados que estamos esperando que regresen, también eso lo podemos hacer, o liberar a alguien, por ejemplo, que sea un Benei Noach y esté en motivos difíciles o esté preso de libertad y podamos liberarlo, eso se llama Gemilut Hasidim. ¿Listo? Porque son acciones que las aprendimos de nuestro patriarca Abraham, de Abraham vino, y esas las podemos emular con todo el mundo. ¿Listo? Con todo el mundo. Obviamente, cada persona tiene que mirar con detalle y detalle la situación particular y mirar cómo apoyar y recordar que la persona puede apoyar pero sin descuidar, por ejemplo, su casa, su hogar, su familia, sus hijos. ¿Sí? Si la persona quiere dar gesed en el mundo, que lo dé, pero también recuerde dar el gesed en su casa, sus hijos, su familia, que también lo necesita. Y esto es diferente a Sedaká. Sedaká
traduce justicia. Tzedakah traduce que así como, por ejemplo, tú como judío tienes ciertas condiciones para guardar, para cumplir la Torah, lo justo es también que tu hermano judío, aquel que es de tu mismo pueblo, también lo pueda tener. O que si así como tú estudiaste, que otro también pueda estudiar. Entonces, Tzedakah únicamente con Am Israel podemos hacer. O se llamará Tzedakah únicamente cuando lo haces con Am Israel. ¿Listo? Pero decir, por ejemplo, que cuando haces Gesed con el Goy, ¿eso se cuenta como Tzedakah? No. Eso es Gesed. Son dos palabras. Si fuera lo mismo, no necesitaríamos dos palabras. Una cosa es Gesed y otra cosa es Tzedakah. ¿Me entendiste un poquito? Sí, correcto, totalmente. Gracias. Hay un tema en Masejet Baba Kamá impresionante. Por ahí en la página 17 nos cuenta que el rey Esquiahu estaba huyendo de sus enemigos, algo así, Había enemigos siguiéndole, ya lo iban a alcanzar. Y dice la Masecta, dice la Gemara, que en ese momento Esquiahu rezó a Hashem. ¿Cuál fue el pedido en ese momento? Le dijo, Hashem, por favor, confúndelos. Y uno dice, wow, está interesante, uno le puede pedir a Hashem que confunda a sus enemigos. Entonces uno se imagina, bueno, confundir a un enemigo, está en una persecución, es que mi enemigo cogió para este lado, o mi enemigo cogió para otro lado, que no me encontró, que mientras yo fui al este, él se fue al oeste, eso parece. Viene el comentario de Rashi y dice a la Masechta que no, que cuando Isquiahu rezó y dijo, por favor, confúndelos, ¿sí? El pedido real justamente fue no confúndelos en que crean que realmente la sedacá que hicieron es correcta, que sus buenas acciones son correctas, ¿sí? Pero no aceptes su sedacá y sus actos de bondad. Que cuando en la Gemara nos dice que esto ocurrió, ¿sí? El rey Esquiahu no estaba pidiendo que los confundiera de camino, sino que los confundiera y hiciera creer que lo que están haciendo es contado como sedacá. Entonces de ahí aprendemos, hay muchas veces que la persona puede creer que Dios es de acá y realmente no Dios es de acá. Se va a presentar el Beidín le mala, se va a presentar ante el Beidín celestial, decir, yo hice tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, y el Beidín le va a decir, pues nada de esto está siendo contado acá. Nos dice la Gemara en Masejet Avodah Zarah, las primeras hojas, que vendrán los imperios del mundo y se presentarán ante Hashem, y que primero vendrá el imperio romano y luego vendrá el imperio persa, el imperio de Irán, y dirán que ellos hicieron puentes, hicieron la guerra. Ejemplo, estoy hablando de dos situaciones diferentes, de dos pueblos, después para que lo puedan mirar con calma. Dice que le dijeron a Hashem, Hashem, lo hicimos estas guerras, hicimos estos puentes para que tu pueblo pudiera dedicarse a tu Torah. Y saldrá una bat call, saldrá una voz que va a decir, insensatos, todo eso que ustedes hicieron, lo hicieron fue para ustedes mismos. No lo hicieron por mi pueblo, tampoco lo hicieron por mí. ¿Sí? Entonces, así más o menos, así va a ser esa confusión de que creemos que damos de acá, pero no damos de acá. Por eso es importante estudiar muy bien la ley de acá, cuándo es de acá y cuándo es Gesed. Mis amigos, vamos a hacer la tefilá de Arvid, que desee continuar aquí conectado, Baruch Hashem, y mañana nos vemos también para la clase otra vez de bondad y Gesed. Ya estamos acabando el libro y Baruch Hashem, tan pronto terminemos, pues haremos otro libro y iremos lejay y lejay, ¿vale? Seguiremos con la tefilá. Gracias a todos por conectarse. Adonai Sebaot Imanu, Misgav lanu Eloi Yaakov Zelach, Adonai Sebaot Ashrei Adam B'Tevach, Adonai Yoshiach, Amelech Ranenu V'Yom Korenu, Bevorachum Yechaper Rabom, Lo Yashiv Gilval Yashiapog Lo Yerkol Chamato, Adonai Yoshiach Amelech Ranenu V'Yom Korenu, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bidbaro Mari Barabim, בחומה פותח שערים בתבונה משעניתים, ומחלי ודעת זמן זור הכוכבים, במשברו דאור כרסנו ברג'ומה בלילה כולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, המעברים בלילה ומבדיל בין יום ולילה אדוני זו שמו, ברוך אתה אדוני, במעריך הרבים.
אחר לעם ישראל עמך חבת תורה ומזבח חוקים ומשפטים אותנו לנתן כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ומנשיאה בחוקיך ונשמח לנעלות דברי תלמוד תורתך ומזבותיך וחוקותיך לעולם ברד תקיים חיינו ורך ימינו ובכם נגן יומם בלילה ברבתך בחמלתך לא תסור ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוכל בדמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושנתת לעונך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ושובך ובקומך וקשרתם לראות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוז בביתך ובשעריך והים שמוע תשמרו על מצוותיי אשר אנוכי מצוותיכם היום להבית אדוני אלוהיכם ולרובתו בכל יוריכם ובכל נפשכם נתתם את הארצכם בתוירם הקוש ועזבת דגנך ותירושך והצטריך ונתתי עשה בשדיך לחם תרא וחלת וזבחת ושמתם את דברי אלי על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לרוד על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את ונגלו בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ושובך ובקומך וכתבתם על מזוז ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לכם כמו שמיים על הארץ ויאמר אדוני משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כף ורך לדורותם ונתנו על ציצית הכנפתית כחלק והילכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם בקרניכם אשר אתם זונים אחרי למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי יהיה קדוש אל אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם אל מצרים להילחם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת באמונה כל שבקרי עלינו תלכו אדוני אלוהינו מסולתו ואנחנו כאל עמו עבודנו מי המלכים אהבו עלינו מלכנו מכאן כל הארץ מתחלן נפגע לנו מצטרכנו עם ישלם גמול לכולי נפשנו עזם נפשנו וחיים אלו נתן אמור אלינו הדרכנו על במות אויבינו ולנקרננו על כל זוננו חייל זיל על ניסי נקמה יפרו ביותו מופדים בחדמה וניחם אמר כבברתו כל בבולי מצרים ויוצא ידם ישראל מתוכם לכבו להם המעביר בנם מישראל ים סוף ורואה מסונגה בתחומותי והרובנים כברתו שיבחו לשמוע מלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ישראל יכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך בלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורתי לו יוסף אלה מלכותך אדוני אלוהינו ראו בנך קיים יחד כולה עבדו במלכו ואמרו אדוני אמלוך לעולם בעת ונאמר כפדה אדוני יעקב ולאום יחסה ממנו ברוך אתה אדוני קהל ישראל אשכבנו אלינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים טובים שלום ופרוס עלינו סוכה שלומך ויתקננו מלכנו בצד טובה מלפניך ויושיענו מרעים על שמך יחן בעדנו יעזר מעלינו מכת אויב דבר חיריק פליסה רעה ויגון משתית ומגפה שבור ועשר הסתה מלפנינו ומקרנו בסלחה וגת צירנו ושמור סותנו חיים שלום אתה ויד עולם ושומרנו מצילנו אתה מכל דבר ברכה לילה ברוך אתה אדוני שומר אדמו יראה מכל דבר לעד אמן יראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו בישועתך מלכנו ומאור לציון אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלוך לעולם בעת כי המלכות שלך כעולם תמלוך חרות כן לנו מלך לרעתה